compañeros, gracias a quienes han elogiado las 4 internacionales, que es una obra modestísima, pese al trabajo que ha costado su elaboración, por haber tenido que compulsar una serie de datos y de documentos en un país tan poco informado como Bolivia. En respuesta a esas presentaciones, a mí me corresponde puntualizar un problema que no está directamente en el libro. Yo quiero esta noche formular ante ustedes mis opiniones acerca de la construcción de la internacional revolucionaria. Es un tema sumamente polémico y que precisa mucha osadía para ser afrontado. Yo lo hago porque considero que es mi deber y porque el hecho de haber escrito la historia de las internacionales en cierta medida me habilita para sacar las lecciones de todo lo que ha sucedido hasta ahora. Compañeros, vivimos en un mundo que es una unidad, en el mundo capitalista. La clase explotadora, el imperialismo, actúa por encima de las fronteras nacionales. Los países, para libertarse, tienen que luchar contra ese monstruoso opresor. La clase obrera es una sola en el mundo. El manifiesto decía: los obreros no tienen patria. Una tesis que es válida, que hay que reivindicarla, si se exceptúan a los países atrasados en los cuales la defensa de la frontera nacional frente a la opresión del imperialismo constituye un paso progresista, forma parte de la liberación nacional, que es un punto básico de la lucha revolucionaria de nuestra época. Esa clase obrera, explotada en todas partes dentro del modo de producción capitalista, tiene intereses comunes, pero más que intereses inmediatos comunes, tiene objetivos estratégicos, históricos, iguales. Quiere decir que para libertarse en todas partes, tiene que destruir la propiedad privada, tiene que consumar la revolución proletaria e instaurar su propia dictadura. Si es así, si formamos parte de una sola clase mundial y tenemos que emanciparnos de un enemigo que actúa por encima de las fronteras nacionales, es claro que tenemos que construir un partido mundial de la revolución socialista, un partido bolchevique, centralizado, estructurado en las normas del centralismo democrático, con un programa revolucionario que sea la expresión de estos intereses históricos de los explotados. Esa es la internacional que tantos esfuerzos ha costado hasta ahora. Eso ha sido la primera internacional, eso han querido ser la segunda y la tercera, y esas ideas están inmersas en el programa de transición de la cuarta. Pero, compañeros, son 4 frustraciones. Esa es la tragedia de la humanidad. Las condiciones objetivas, el desarrollo de las fuerzas productivas, el grado de dominio del hombre sobre la naturaleza, la aparición del trabajo social, del producto social, de la economía mundial, de la máquina, han creado las bases materiales para la estructuración de una sociedad sin clases, de la sociedad comunista. Sin embargo, la revolución no llega. Si observamos metrópolis como Estados Unidos, vemos un proletariado detrás de la burguesía. Si observamos países atrasados como los latinoamericanos, vemos a una clase obrera dispersa en los frentes nacionales, sin ser dirección, sin ser proyección hacia una nueva sociedad. ¿Qué ha sucedido? Se ha fracasado en la estructuración del partido mundial. Hay una falla en la maduración de la conciencia de clase del proletariado. El factor subjetivo de la revolución no ha madurado, por eso no puede venir la revolución proletaria.
la consecuencia. La humanidad se hunde, la humanidad se destruye en la barbarie de la podredumbre capitalista, siendo una de sus emanaciones precisamente el fascismo. ¿Y qué debemos hacer? Debemos estructurar la Internacional Revolucionaria, la Cuarta Internacional. Pero ¿cómo vamos a hacer ese trabajo? Por eso permítanme sacar algunas conclusiones de la historia de las cuatro internacionales, brevísimas conclusiones que permitirán justificar las conclusiones que voy a presentar ante ustedes. La primera internacional se fundó el año 1864. Marx y Engels tuvieron una labor fundamental. Los documentos básicos de la organización salen de la pluma de Carlos Marx, y el programa de la primera internacional es un modelo en su género, es una obra maestra. ¿Qué querían Marx y Engels? Reunir a todos los movimientos socialistas y comunistas u obreros que aparecieron en el mundo, que ya eran internacionalistas. El antecedente de esta internacional está en la Liga de los Proscritos, en la Liga de los Justos y en la Liga Comunista, organización para la que se redactó el Manifiesto Comunista de 1848. ¿Cómo actuaron Marx y Engels? Reunieron a elementos que no estaban dentro de su posición teórica. No había posibilidad de poner en pie un partido vaciado en los moldes del Manifiesto Comunista. Partidarios de la Salle, de las trade uniones inglesas, de los prudhonianos franceses, se agruparon en esa internacional. Pero Marx y Engels, y esta es una de las grandes lecciones que ahora hay que aprender, no se conformaron con adorar a la clase obrera, su atraso, sus prejuicios. Marx y Engels no se conformaron con pactar teóricamente con prudhonianos o partidarios de la Salle o tradicionalistas. No. Ellos trabajaron en esa internacional heterogénea en sus inicios para generalizar, difundir las ideas centrales del materialismo histórico, del marxismo, de la ideología del movimiento revolucionario. Ellos polemizaron y trabajaron en común dentro de la primera internacional para lograr que el movimiento socialista evolucionase hacia adelante, para que las masas diesen un salto, un paso en la evolución de su conciencia. Marx, cuando criticaba el programa de Gotha, decía: más vale un paso adelante del movimiento que cientos de programas. Sí, así es. Hay que emplear métodos pedagógicos, hay que acomodarse al estado real de las masas para lograr que evolucionen, para lograr que avancen hacia adelante. Esa es la misión de los núcleos revolucionarios. Este maravilloso ejemplo que nos han dejado Marx y Engels no debe jamás ser olvidado. Precisamente ahora se debe recordar. Pero ¿y qué pasó con la primera internacional? En cierto momento, la lucha con los anarquistas, enemigos de la acción política, del partido político, de la dictadura del proletariado, se agudizó en extremo. Prácticamente anuló los movimientos de la internacional. Marx y Engels libraron memorables batallas contra el anarquismo, considerada como una ideología pequeño burguesa, no como una ideología proletaria. Y cuando el movimiento socialista, cuando las organizaciones obreras se desarrollaron en gran parte de Europa, cuando avanzó el movimiento socialista y cuando vino cierta homogeneidad en el pensamiento de la primera internacional,
esta organización, la Asociación Internacional de los Trabajadores, se había agotado internamente como dirección revolucionaria. Ya no correspondía al grado de desarrollo al que había llegado el movimiento socialista. Había que disolver, y así opinó Marx. Se trasladó la dirección a Estados Unidos, agonizó en Estados Unidos y fue formalmente disuelta. Ha durado 9 años y ha realizado 5 congresos, 5 memorables congresos, donde se ha incorporado al movimiento obrero a esta batalla revolucionaria, donde se ha hablado de la liberación de las mujeres, donde se ha analizado de una manera magistral el papel tanto de las organizaciones sindicales como de la huelga. Pero esta enseñanza nos demuestra que esa internacional que aparece en cierto momento puede agotarse internamente y que hay que tener el coraje de disolverla para, sobre sus enseñanzas, construir otra organización superior. Esa fue la mentalidad de Marx y de Engels. Marx murió en 1883 y antes de su muerte muchos de sus partidarios propusieron poner en pie otra internacional, la segunda. Marx se opuso y dijo que no era oportuna esa reunión. Solo en 1889, y con presencia de Engels, aparece la segunda internacional, la famosa socialdemócrata, que según Engels debía ser la internacional marxista, la internacional totalmente revolucionaria, que levante como programa el manifiesto comunista. Pero la época que se vivía selló a fuego con sus características a esta nueva internacional. El capitalismo monopolista se esbozaba en el mundo, pues su desarrollo arranca de 1870 y va hasta 1914, pero todavía es una época en que aún aparece en toda su nitidez la decadencia del capitalismo. Todavía hay desarrollo relativo de las fuerzas productivas, particularmente en algunas regiones, y es la época del brillo del parlamentarismo, de las grandes reformas sociales y legales, de la aparición de la legislación social. La segunda internacional, a diferencia de la primera, mostró una extrema flojedad organizativa. Las ideas federalistas afloraron por todas partes. Cada partido socialista tenía una gran libertad de acción. No había partido centralizado y en esta medida no existía realmente la internacional. Y era una internacional europea. Aunque habló del problema colonial, aunque algunos partidos de países atrasados como de la Argentina se incorporaron a su seno. Pero ¿qué ocurría en este campo? Afloraban las tendencias revisionistas, un reflejo de la gran prepotencia de las metrópolis imperialistas en el campo del socialismo. Algunos hablaron de que era posible la existencia de un colonialismo socialista, es decir, que el gobierno obrero seguiría manteniendo colonias que suponen explotación y opresión de los pueblos. Al mismo tiempo, era notable la actitud paternalista de los socialistas de las grandes metrópolis hacia los movimientos de liberación nacional. En realidad, esta segunda internacional, en todos los pasos que da, es ya siempre posible encontrar las hilachas del reformismo. Cuando ellos proclaman con toda justeza la necesidad de la lucha por lograr la dictación de leyes de protección al trabajo, la jornada de 8 horas, la legislación social internacional, en realidad abren el campo al legalismo, se diluyen en la lucha legal y abandonan la acción directa. Ellos van a discutir largamente sobre la huelga general, sobre la huelga política, que ya ha demostrado toda su validez en la Revolución Rusa de 1905.
pero a regañadientes, con mucha dificultad, van a aceptar la utilización de esta forma elevada de la acción directa, la huelga. Porque, ¿qué eran sobre todo ellos? Sobre todas las cosas, eran parlamentaristas. La Segunda Internacional quedó enceguecida ante la gran impresión que mostró la socialdemocracia alemana, que logró impresionantes éxitos parlamentarios. Tenía una brigada parlamentaria aplastante. Pero, ¿por qué lograban ese éxito los socialdemócratas? Que fue una actitud que fue a todos los países, porque toleraban a las tendencias reformistas en su seno. No expulsaban a los que violaban los fundamentos del marxismo, porque no querían debilitarse electoralmente. En realidad, el legalismo y el parlamentarismo cerraron el camino de la lucha por el poder. Los socialdemócratas de todo el mundo eran básicamente unos reformistas, y cuando luchaban solo por las reformas dentro del capitalismo, se olvidaban del programa socialista, de la lucha por el poder político. Los socialdemócratas fueron víctimas de sus propias actividades. En esa época, los movimientos socialistas mostraban dos programas. El programa mínimo, donde estaban inscritas las reformas del momento, sin tocar el régimen capitalista. Lo que se podía lograr desde el Parlamento, desde la reforma de la ley. Ese es el reformismo. Y el programa socialista, que era el programa de la sociedad socialista, de las reivindicaciones sociales. ¿Qué ocurrió en la práctica? Se quedaron en la pura lucha por las reformas, se volvieron reformistas, solo usaron su táctica, se olvidaron de los objetivos de la construcción del socialismo, de la conquista del poder. Eso quiere decir que acabaron como reformistas y deliberadamente, lentamente, fueron cerrando el camino de acceso del poder a la clase obrera. Es la época la que está influenciando, pero además es la propia estructura de la Segunda Internacional la que está actuando, la estructura organizativa, la que está actuando para deformar el programa político. 1899, tiene 10 años la Segunda Internacional. Mitterrand, el francés, ingresa como ministro a un gabinete reaccionario de Francia. Fíjense, un socialista formando parte como individuo de un gobierno reaccionario. Aparentemente la Segunda Internacional repudió el ministerialismo. Así se llama esta desviación, se llama ministerialismo, que es tan difundido en nuestro medio, en el medio boliviano. La izquierda está enferma de ministerialismo. ¿Qué hizo la Segunda? Aparentemente repudió. El partido francés expulsó a Mitterrand, Mitterrand formó su propio partido, y la Segunda Internacional repudió el ministerialismo. ¿Pero cómo lo hizo? Lo hizo a medias. Dijo que la incorporación individual de un socialista a un gobierno burgués no podía aceptarse, pero sí que se podía participar en un gobierno de este tipo si se lo hacía para lograr grandes conquistas y partiendo de la lucha de clase. Nuevamente el acto reformista. También en ciertas circunstancias se podía estar dentro de los gobiernos burgueses. El problema de la guerra, los marxistas desde la Primera Internacional a la Segunda señalaron acertadamente: la guerra es la consecuencia de las rivalidades económicas entre los grandes países capitalistas. Es inevitable. Es una expresión del choque de las fuerzas productivas
contra la propiedad privada burguesa. ¿Qué hacer? ¿Cómo evitar la guerra? Hay innumerable cantidad de soluciones proponiendo comités de arbitraje internacional para evitar los conflictos internacionales, la lucha sistemática de la clase obrera, muchas veces por el desarme, por esa postura pequeño burguesa y pacifista, creer que puede haber desarme y que puede haber una paz concertada. Pero también, sobre todo por presión de las tendencias revolucionarias dentro de la Segunda Internacional, se llegó a plantear la necesidad de que si estallase un conflicto bélico, correspondía a los socialistas aprovechar la crisis económica y política para transformar la guerra internacional en guerra civil, es decir, para transformar la guerra en una revolución, para alentar la transformación de la sociedad partiendo de este hecho inevitable que es la guerra internacional. Y el método, los métodos, sobre todo la acción directa. Y existe del año 12 el famoso manifiesto de Basilea. Si estalla la guerra, debe responderse con la huelga general y aprovechar las consecuencias del conflicto para desencadenar la revolución social. 1914, 4 de agosto, Inglaterra ingresa a la Segunda Guerra Mundial y es el día trágico para la socialdemocracia. Los dirigentes de gran parte de los partidos socialistas se incorporan a los gobiernos burgueses a defender su patria. Estos marxistas que habían leído en el manifiesto comunista que los obreros no tenían patria. Algo peor. En el Parlamento votan los presupuestos de guerra. Ellos están de acuerdo para que los países dediquen gran parte de sus recursos para comprar armas y para ganar al enemigo internacional. Se han vuelto social chauvinistas, patrioteros. Ahora son reformistas y patrioteros. Lenin dice muy acertadamente: la Segunda Internacional ha muerto, viva la Tercera Internacional. Como ven ustedes, esta Segunda Internacional no logró incorporarse totalmente como el Partido Mundial de la Revolución. Fue destruida por las tendencias revisionistas y patrioteras que aparecieron en su seno. Fue internamente destruida bajo la poderosa presión de las circunstancias en las que se desarrollaba la sociedad capitalista. Quedó un puñado de internacionalistas en todo el mundo, que se reunieron en Zimmerwald 1915 y en la conferencia de Kiental 1916. Este puñado de internacionalistas no estaban todos de acuerdo con fundar la Tercera. Muchos solo querían luchar contra la guerra. Aparece en el seno de Zimmerwald la izquierda, donde están Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo, Franz Mehring, Lebenik, etc. ¿Y qué proponen? Una batalla frontal, heroica, contra el socialpatriotismo y contra las tendencias centristas de la Segunda Internacional, que oscilaban entre el internacionalismo proletario y las posiciones social-chauvinistas. Combatir a la Segunda y Media Internacional que los centristas habían organizado para abrir el camino hacia la Tercera Internacional. 1917, victoria de Rusia. Una gran obra revolucionaria que va a concluir en el fracaso, con la Revolución Alemana del año 21. Pero bien o mal, la Revolución Rusa inclusive en Bolivia tuvo una enorme repercusión, en el altiplano boliviano, y mucho más en los otros países, que vivían la vida de la Internacional. En enero
circula una convocatoria a todos los internacionalistas del mundo para que se concentren en Moscú para dar nacimiento a la tercera. En marzo Lenin habla de la reunión de un pequeño número de delegados, 20 delegados que tuvieron que sortear el bloqueo capitalista, burlar la vigilancia policial, y nace la tercera. Como partido mundial único, como partido bolchevique mundial, como partido centralizado, como partido con un programa que habla de la República de los Soviets, que debe pasar por la revolución y la dictadura del proletariado, que combate el parlamentarismo, que coloca en primer lugar la acción directa y la creación de los soviets y de los consejos obreros, órganos de poder que permitirán, a través de la dualidad de poderes, conquistar el poder para la clase obrera. Este internacional analizó todos los problemas de la estrategia y de la táctica revolucionarias del mundo en sus 4 primeros congresos, cuyos documentos fueron básicamente redactados y discutidos con la intervención de Lenin y de Trotsky. Pero esta internacional que incorporó de una manera efectiva a los pueblos coloniales a su seno, por primera vez, que habló de la forma de hacer la revolución en las colonias y semicolonias. Esta internacional que incorporó a la mujer de manera efectiva a la lucha revolucionaria, creando una organización especial de mujeres que se apoyó en la juventud. Este internacional encontró enormes obstáculos para transformarse en la única dirección de las masas. Esta es otra de las grandes lecciones que ahora hay que recordar. Las tesis, los programas, no son suficientes en sí mismos. Todavía hace falta llevar al seno de las masas, encontrar la táctica para que esas ideas penetren en los obreros y los transformen. La Tercera Internacional dio 2 recursos tácticos para ese objetivo. Tenían un problema: ¿cómo quitar a las masas controladas por la socialdemocracia? Después del año 17, o mejor, del año 19, ellos sufrieron las consecuencias de una gran invasión de socialdemócratas a su seno. Tuvieron que cerrar las puertas y crear las famosas 21 condiciones de admisión en la internacional. Severas condiciones. Marginar a todos los revisionistas, controlar todas las publicaciones y toda la organización por las direcciones centralizadas, eliminar a los elementos vinculados con la masonería, etcétera, etcétera. Pero ellos tenían que dirigir las organizaciones de masa. En idea, esto ocurre en el 4º Congreso de la Tercera Internacional el año 22, idean la táctica del Frente Único Proletario para las metrópolis, donde el proletariado es la mayoría de la población y donde nadie le disputa el ser el protagonista fundamental de la revolución proletaria. Hay que arrancar a la socialdemocracia a esas. ¿Y cómo hacer? Hay que elaborar un programa anticapitalista de lucha y entrar en frente con la socialdemocracia. Hecho de amplia crítica a sus ocasionales aliados, para enseñar y orientar a las masas acerca de la inconsecuencia de la socialdemocracia. Pero ¿cómo debía ser este frente? Por las direcciones, porque es un frente político. Hay que hablar con los traidores socialdemócratas. Y por la base. Hay que dirigirse a la base. Y para los países coloniales, donde las masas, incluyendo el proletariado, generalmente se movilizan bajo la dirección de movimientos
burgueses nacionalistas, porque tienen una respuesta que dar, como en el caso de Bolivia: sacar al país del atraso dentro del marco capitalista y en colaboración con el imperialismo, realizar la revolución democrático burguesa. Y con esta bandera de liberación nacional, ellos arrastran a gran parte de las masas de estos países. ¿Cómo van a hacer los bolcheviques? Grupos pequeños con programa intransigente para penetrar en estas masas, lograr su evolución política y arrancarla. Tienen pues que hacer un frente único también. Es la táctica del Frente Único Proletario, aprobado en el cuarto Congreso del Internacional. Se trata en este caso, como decía Lenin en el segundo Congreso, de trabajar con la nación oprimida, no solo con el proletariado, con todas las masas oprimidas por el imperialismo. Esa es la nación oprimida. Y procurar libertar a esta nación oprimida de la nación opresora, que es el imperialismo. Esta unidad dirigida por el proletariado, con un programa de liberación nacional, es pues el Frente Antiimperialista. Hay que usar la crítica y la explicación paciente para demostrar a los obreros y a los campesinos y a la gente de la clase media que sus tradicionales direcciones políticas, los burgueses nacionalistas como el MNR, por ejemplo, o el MIR, no son más que sirvientes del imperialismo, que no tienen ya capacidad para consumar la liberación nacional. Hay que mostrarles los hechos concretos de traición, de frustración. Los obreros de las metrópolis o de los países atrasados maduran a través de su propia experiencia, de las cicatrices que en su pellejo van dejando las traiciones de sus direcciones tradicionales y sus gobiernos. De esta manera, los puñados bolcheviques en las semicolonias y colonias pueden concluir tomando en sus manos la conducción de las masas y la dirección de sus luchas políticas. Pero, ¿cómo lo van a hacer? Van a plantear el programa de la realización de las tareas democráticas, de las tareas nacionalistas, no para mantenerla como tales, porque eso quiere decir capitalismo, explotación de la clase obrera, para transformarlas en socialistas. Para eso tiene que haber una dictadura del proletariado muy particular, porque va a ser una dictadura proletaria basada en las organizaciones de las masas en general, de los órganos de poder de las masas. Un ejemplo: si en Bolivia actualmente los comités de defensa de la educación y del derecho al trabajo y de un mejor salario logran desarrollarse más, engloban a mayor cantidad de la población, se habrán transformado o tendrán posibilidad de transformarse en órganos de poder. Serán estos organismos los que estructuren este nuevo Estado. La Comuna de París enseñó, Marx, Engels y Lenin repitieron: la clase obrera no toma el aparato del Estado para hacerlo funcionar a su servicio. Destruye el aparato estatal burgués para sustituir por el Estado proletario, que es la dictadura del proletariado. Pero la revolución rusa quedó aislada. Parecería que uno de los grandes principios del marxismo, la revolución internacional, que no es más que una réplica política a la unidad del mundo capitalista, hubiese fracasado. El año 23, la derrota de la revolución alemana en cierta medida contribuye a la estabilización del capitalismo en escala internacional. Crece la reacción internacionalmente, pero también crece interiormente. La clase obrera rusa está cansada,
porque también se cansa la clase obrera, y a veces retrocede, y comienza a enarbolar consignas y conceptos reaccionarios. Esta vez estará cansada después de la larga guerra civil, de la hambruna. Y además comenzó a aparecer una capa de campesinos ricos a consecuencia de la nueva economía política que permitió reanimar el comercio interno. Los campesinos solo pagaban en trigo su impuesto y el resto comerciaban libremente. Aparecieron los ricos. Bueno, esta clase obrera cansada, estos campesinos ricos, querían tranquilidad, no querían movimientos revolucionarios. Ahí se asienta la aparición de una de las grandes teorías revisionistas de Stalin, el socialismo en un solo país, y a no preocuparse de la revolución internacional, porque se puede construir el socialismo dentro de la URSS, porque es todo un continente, tiene muchas riquezas, etc. Lo que corresponde es defender a la URSS de su enemigo foráneo y nada más. Así, el Estado ruso y el partido bolchevique comienzan a burocratizarse y a degenerarse. Esa famosa internacional comunista acaba como un simple instrumento de la burocracia del Kremlin, instrumento de la diplomacia y de la política contrarrevolucionaria de la burocracia, que solo debe dedicarse a defender intransigentemente la integridad de la URSS, nada más. Comienza la decadencia de la internacional. El quinto congreso se reúne el año 24. Pero es simplemente el instrumento de Stalin para destruir a los opositores, a los que se levantaron contra esta monstruosidad revisionista del socialismo en un solo país. Pero Stalin, que iba despejándose de derecha a izquierda, comienza del año 27 a asumir posiciones izquierdizantes y choca con Mujarín, el derechista, y lo elimina. Eso tiene lugar en el sexto congreso de la Internacional. Ahí es derrotado. Pero además es el congreso en el que se dice que el mundo está maduro para la revolución en todas partes. Y cuando viene la primera crisis mundial del 29, se indica que es la última crisis y que es la sepultura del capitalismo mundial, que la revolución vendrá, que por tanto hay que prepararse para tomar el poder. Y en Latinoamérica se lanza la consigna de gobierno obrero campesino. Claro que no como sinónimo de dictadura proletaria, sino como gobierno democrático de obreros y campesinos, es decir, como una variante de gobierno burgués. Y acusa a la socialdemocracia de socialfascismo, no entenderse con las direcciones, solo con las bases. Ya no hay posibilidad del frente único. Cuando viene la amenaza fascista, es la táctica que se conoce con el nombre de clase contra clase. Va a concluir en un rotundo fracaso esta política con el advenimiento de Hitler al poder en Alemania en el año 33. El Partido Comunista y la Socialdemocracia, que no han podido oponer un solo frente al avance fascista, abandonan el campo de lucha sin batalla. Ha caducado la Tercera Internacional. Ha dejado de tener la posibilidad de transformarse internamente en dirección revolucionaria, que eso es lo que sostenía la oposición de izquierda hasta este momento dentro de la Internacional, a pesar de la persecución. Ellos querían el retorno a las ideas marxistas y el retorno a la democracia interna. Después del 33 se orientan osadamente a estructurar la cuarta, la Internacional Revolucionaria. Hay un gran movimiento de unidad de las tendencias socialistas, marxistas, opositoras en el mundo, que no tiene mayor éxito. Todas las corrientes centristas comienzan declarándose enemigas de la Cuarta Internacional. Y la guerra apunta en el horizonte.
Trotsky sostiene la tesis de que esa guerra deberá trocarse en guerra civil y que para eso es imprescindible la presencia de la dirección revolucionaria. Y el año 38, en un congreso en París, un pequeño congreso, se funda la cuarta. Mientras tanto, la tercera, en su 7º congreso, ha aprobado la táctica del Frente Popular. Entenderse con la burguesía en el plano gubernamental. Y Trotsky en su crítica dirá, el fascismo y el Frente Popular son los últimos recursos que usa el imperialismo para impedir que la clase obrera llegue al poder. Pero esta cuarta internacional, cuando se desencadena la guerra y la dirección se ve obligada a trasladarse a Nueva York, donde prácticamente vegeta como una simple oficina de coordinación y de correspondencia. ¿Por qué no se ha transformado en la dirección política de las masas? ¿Por qué Trotsky se ha equivocado en su pronóstico? Por una razón muy sencilla. La tercera fue destruida por el termidor, por la burocracia. La cuarta da el programa más elevado para el movimiento internacional, el programa de transición. Supera la división de programa mínimo y máximo con las reivindicaciones transitorias, que pueden permitir a las masas, luchando por sus necesidades del día, orientarse a la toma del poder, que maduran en esta lucha. Ni duda cabe que es el punto culminante del desarrollo del marxismo. Pero es solo el programa. No hubo tiempo de formar al partido, de vaciar a los cuadros en el marco del programa. Pero tampoco hubo posibilidad de que ese programa penetrase en las masas. ¿Y por qué razón? Porque si la revolución permanente y por tanto el programa de transición son las leyes generales de la revolución en nuestra época, de la decadencia del capitalismo, de la época de la revolución socialista mundial, esas leyes generales todavía tienen que concretizarse en las particularidades nacionales. Se tiene que señalar cómo actúan en cada país y qué particularidades tendrá la revolución y cuál será la particular mecánica de clases en ese país. Si no hay este instrumento teórico, que eso se llama de una manera general la teoría de la revolución en un determinado país, si no se da esta teoría sintetizada en el programa, es imposible que un núcleo de revolucionarios pueda penetrar en el seno de las masas. Le faltan los instrumentos teóricos y programáticos para cumplir esa gran misión de transformar a la clase y al mismo tiempo para poder transformarse a sí mismo, para poder madurar y fortalecer, para ganar a las masas para la revolución. Esa es la causa de la frustración de la cuarta. El año 48 se realiza el segundo congreso, más organizativo. Se pasa de vista qué secciones quedan en pie después de la gran hecatombe de la guerra. Y más homogeneización dentro del programa de transición. El año 51 comienza en el seno de la Internacional una gran corriente revisionista, el pablismo, dirigida por el griego Michel Pablo. ¿Qué sostiene? Que es posible lograr la revolución a través de los partidos estalinistas, que estos todavía jugarán un papel revolucionario y que por tanto al puñado de bolcheviques trotskistas les corresponde ingresar a su seno para ganar a través de estos partidos comunistas la dirección de las masas. Es la catástrofe. Esos trotskistas que ingresan a los partidos comunistas son obligados de una manera policial a declarar que los trotskistas son agentes del imperialismo y del nazismo. El tercer congreso sanciona esta ley
Y lógicamente excluye a los opositores, divide la sección francesa y la expulsa el año 52. El 53 el SWP rompe con el pablismo y juntamente con ingleses y franceses logran estructurar lo que se llama el Comité Internacional, que se autoproclama heredera del trotskismo. Ha concluido la Internacional de Trotsky. Ahora cada sector, sobre todo el pablismo, van a seguir su propia historia, se van a dividir, subdividir, van a llegar al estado de sectas y van a adoptar las posiciones más extravagantes. El pablismo ha llegado a capitular ante el foquismo, pequeño budismo. ¿Qué pasa con las internacionales que se frustran? Cambian de contenido de clase, se desplazan al campo burgués, no defienden ya la estrategia proletaria, defienden los intereses de la burguesía. Ahora, ¿cómo ponemos en pie la internacional? Para poder salvar a la humanidad de la barbarie capitalista que es el fascismo y de la guerra mundial. ¿Cómo acabamos con la guerra mundial y con las crisis económicas estructurales como la que estamos soportando ahora? Hay que hacer la revolución, hay que forjar su instrumento, partiendo del programa de transición, que es el material invalorable en esta materia, pero a su vez usando todos los materiales que nos deja esta experiencia de las 4 internacionales, sus grandes enseñanzas, usando todas las adquisiciones que han sido posible lograr en la experiencia de la lucha en el seno de las masas. Solamente un partido en el mundo, un partido trotskista en el mundo, el pueblo boliviano, si se notó el del Ceilán, que fue muy grande, pero no fue un partido bolchevique, no fue ideológicamente trotskista, y sucumbió ante la presión y la influencia de los movimientos nacionales. Solamente aquí hemos podido probar en qué medida la revolución permanente tiene validez como programa de la revolución. Solamente en Bolivia se ha elaborado una teoría de la revolución boliviana y se ha elaborado un programa a través del conocimiento del país con el uso del método marxista, y así se ha podido transformar a la clase obrera en clase consciente, que es lo que sucede en Pulacayo el año 46. Solamente el pueblo boliviano ha podido dirigir a las masas obreras hacia la perspectiva del poder a través de la constitución de órganos de poder como la Asamblea Popular. Y únicamente en Bolivia se han podido actualizar y probar en la lucha diaria la validez o no de las tesis trotskistas y de las tesis marxistas. Corresponde pues a este partido, con esta rica experiencia, con este material, poner en pie el Partido Mundial de la Revolución Socialista. Y en esa medida el POR se habrá fortalecido como el único partido capaz de consumar en Bolivia la revolución social e instaurar la dictadura del proletariado, que será el gobierno de los bolivianos, el gobierno de los obreros y de los campesinos. Gracias.